tema que nos toca hoy, bueno, Feli desarrolló lo que es enfermedad inflamatoria intestinal y a mí me ha tocado pancreatitis. Entonces, para empezar este tema hay que hacer un recordaris de la anatomía y de la fisiología, pero algo, bueno, relativamente sencillo, ¿no? Solo para recordar. Entonces hay que recordar que en la anatomía el páncreas es un órgano retroperitoneal que es de carácter mixto, ¿no? O sea, es endocrino y exócrino. Nos dicen que se encuentra a nivel del L1, a nivel del L1 y L2 por detrás del estómago, y se divide en cuatro porciones: en una cabeza, en un cuello, en un cuerpo, en una cabeza, en un cuello, en un cuerpo y en una cola, ¿no? La parte de la cola no va a ser retroperitoneal, es la única parte. Nos mencionan también que la longitud puede ser de 15, algunas literaturas mencionan de 15 a 20, otras de 15 a 23, bueno, acá 15 a 23 centímetros. El ancho va a ser de 4 centímetros y el grosor va a ser de 5. Algunos dicen que pesa de 70 a 120 gramos y otros de 70 a 150. También se le da el nombre de que es se le dice como una glándula abdominal, ¿no? Bueno, algunos medios de fijación de este páncreas son, bueno, están implicados el duodeno, ¿no? El retroperitoneo y las venas y las arterias mesentéricas que van a fijar a todo esto, ¿no? Al, al páncreas. Con respecto a su irrigación, vamos a tener que van a estar irrigados principalmente por tres arterias, que son la arteria hepática, la esplénica y la mesentérica superior. Eh, bueno, sabemos que cada una de esas va a dar ramos. Sin embargo, para fines de examen, vamos a centrarnos en qué parte irriga la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, ¿no? Para lo que es la cabeza del páncreas, su irrigación van a ser de la arteria hepática, y esta arteria hepática va a dar una arteria gastroduodenal, y esta gastroduodenal se va a dividir en una arteria pancreático duodenal anterosuperior y una arteria pancreático duodenal postero superior, que van a irrigar esto por delante y por detrás lo que es la cabeza del páncreas. Después vamos a tener la arteria mesentérica superior, que va a dar origen a lo que es la arteria pancreático duodenal, pero antero inferior, y la pancreático duodenal postero inferior. Y estas van a irrigar en parte el cuello y la cabeza, una parte. Y por último la esplénica, que va a irrigar el cuerpo y la cola. Esta esplénica va a irrigar eso. Eso para fines de exámenes, porque después dorsalmente el páncreas también tiene una arteria pancreática marginal y una pancreática dorsal, ¿no? Que creo que se van a anastomosar en un arco, ¿no? Que, bueno, va a dar una pancreática inferior. Eso con respecto a su irrigación. Respecto a lo que es inervación, eh, vamos a tener que hay unas fibras parasimpáticas, parasimpáticas que van a estar controladas, o bueno, va a estar mediado por el nervio vago, ¿no? Que estas van a estimular la secreción endócrinas y exócrinas del páncreas, ¿no? Y el simpático, pues, que a través del esplánico, nervio esplánico mayor, el nervio explánico mayor, bueno, van a llegar a los ganglios celíacos y van a inhibir la secreción. Entonces, el parasimpático, esto estimula, ¿no? Sabemos que estimula diferentes partes del organismo. En este caso, en el páncreas va a estimular la secreción que el páncreas va a vertir, ¿no? Al duodeno, que vamos a explicar ahorita, y el simpático, a través del nervio esplánico mayor, lo va a inhibir, ¿no? Esta secreción. Y aparte tenemos algunas fibras simpáticas, y estas fibras simpáticas pues van a transmitir el dolor, justamente del tema que vamos a explicar hoy, que es pancreatitis, o también si es que hubiera un cáncer de páncreas, ¿no? De cabeza. En cuanto a la función endocrina, a la fisiología, vamos a tener que este páncreas, como les mencioné al principio, era endocrino, un páncreas endocrino y un páncreas exócrino.
El endocrino, pues sabemos que en el páncreas hay islotes de Langerhans, ¿no? Y en estos islotes vamos a tener diferentes tipos de células. Entonces, la primera célula que tenemos, una es la insulina, el glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Sabemos que la insulina está secretada por las células beta y esta va a tener un efecto hipoglucemiante, ¿no? El glucagón, mediada por las células alfa, va a tener un efecto hiperglucemiante, somatostatina por las células delta, que va a regular la motilidad gástrica, secreción endocrinas, y el polipéptido pancreático, que también está implicado en varios procesos digestivos. Eso con respecto a la parte endocrina. Respecto a la exócrina, que involucra más todo lo que hemos visto, bueno, más, más la parte macroscópica anatómica, vamos a tener en este caso que el páncreas tiene un conducto principal, que es este, que va desde la cola hasta la cabeza, que es el conducto principal, o de Wilson le dicen, ¿no? Que va de la cola hasta la cabeza. Y otro que es el accesorio, que es el de Santorini, ¿no? Bueno, estos conductos van a desembocar, ¿no? Justamente a nivel de la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor. Pero a la desembocadura de esto se va a unir también el colédoco, ¿no? Entonces el colédoco con este conducto pancreático se van a unir y bueno, antes de penetrar a lo que es el duodeno, va a haber una pequeña dilatación, ¿no? Que se va a conocer como ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática. Esta ampolla hepatopancreática o de Vater va a estar controlado por fibras musculares lisas. Estas fibras musculares lisas se le conoce como lo que es el esfínter de Oddi, ¿no? Y eso va a regular, ¿no?, las secreciones que va a vertir el páncreas. Entonces también estas secreciones del páncreas van a tener en su composición bicarbonato sódico, cloro, potasio y las enzimas, ¿no? Que son, por ejemplo, para romper lo que es carbohidratos, eh, tenemos lo que es la amilasa pancreática. Para romper o saponificar grasas tenemos lo que es la lipasa pancreática. Y para romper pues, las proteínas tenemos la tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa, ¿no? Es eso más que todo. Estas enzimas hablan también en fisiología que también van a ser activadas por la tripsina, también mediante el tripsinógeno que tiene que activarse, ¿no? Entonces todo este jugo pancreático con todas estas enzimas y con todos los iones que hemos hablado, los iones, van a vertirse acá en el duodeno, y cuando el contenido gástrico, que es ácido, venga, entonces este contenido pancreático va a neutralizar el contenido gástrico, ¿no? Entonces acá teníamos el conducto de Wilson, ¿no? Conducto mayor, ampolla de Vater, ¿no?, que está controlado por el esfínter de Oddi, y el conducto de Sartorini es el conducto menor. Eso es como un recordario de lo que es páncreas, ¿no? Entonces vamos al tema. El tema es pancreatitis aguda. Entonces, para la pancreatitis aguda tenemos que mencionar que es un proceso inflamatorio agudo, es un proceso inflamatorio agudo que es reversible, que generalmente se da en los acinos pancreáticos y que se genera por la acción, por la activación inapropiada prematura de las enzimas pancreáticas. En pocas palabras, o sea, va a haber una activación incoherente de las enzimas y el mismo páncreas se va a autodegradar, ¿no? Esta inflamación puede quedarse en el mismo páncreas, en el mismo tejido pancreático, puede limitarse al mismo páncreas, pero en algunos casos va a haber esto puede afectar a diferentes tejidos, ¿no? A tejidos distales, distantes, o tejidos peripancreáticos, ¿no? Eh, ya. Como les decía, hay una autodigestión del tejido pancreático por las enzimas pancreáticas, eso es fisiopatológicamente, ¿no? Va a haber una activación como el de la tripsina intrapancreática, y posteriormente va a haber una inflamación y necrosis, ¿no? Vamos a ver que hay una pancreatitis leve, moderada y grave. Vamos a ver las diferentes clasificaciones.
Después de la inflamación y necrosis va a haber una respuesta, puede haber una respuesta adecuada autolimitada. La mayoría generalmente autolimita, o sea, son pancreatitis leves, ¿no? Acá están, agudas leves. Sin embargo, va a haber otro tipo de pancreatitis, el 20%, que va a haber una respuesta insuficiente, o sea, no va a remitir lamentablemente y va a progresar, va a haber una progresión de la inflamación y va a haber una necrosis. Y esta necrosis va a conllevar a una sepsis y esto va a conllevar a un síndrome multisistémico, ¿no? Una falla orgánica. Entonces va a haber una pancreatitis aguda grave. Y también un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, ¿no? Lo que les mencionaba. Sin embargo, lo más frecuente es que el 80% va a lo que es pancreatitis aguda leve y que, bueno, el tratamiento, el manejo va a ser muy diferente, ¿no? Hay que mencionar también que la pancreatitis aguda, pues, es una causa de abdomen agudo médico. Significa que este tipo de abdomen agudo, pues, se maneja con lo que es observación, hidratación, ¿no? Y analgesia. Entonces vamos a tener que en la pancreatitis aguda va a haber un edema, un edema, un edema intersticial y también pues va a haber una colección infección cuando progrese. Si es que progresa va a empezar a formarse una colección infección. También vamos a tener como causa frecuente, la primera causa, no se olviden, es la litiasis biliar. Esto es lo que van a preguntar en cualquier examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda? De litiasis. Después, la segunda causa es el alcohol, en algunos fármacos, como el ácido valproico, las tetraciclinas, eh, ácido valproico, las tetraciclinas, también las furosemidas, diuréticos también nos mencionan, ¿no? Salicilatos también, paracetamol. Y algunas causas postquirúrgicas, por ejemplo, después de una posepre, ¿no? Entran en sepre y pueden lesionar el páncreas. Sin embargo, como les digo, la causa más frecuente es litiasis biliar. Segunda, alcohol. Tercera, fármacos. No, perdón, tercera, hiperlipidemias. El valor es 1000, más de 1000, más de 1000 miligramos por decilitro. Y fármacos, la cuarta causa. Como cuarta causa tenemos a los fármacos. Primero, litios, esto es lo principal. Segundo, alcohol. Y tercero, las hiperlipemias. Después también podemos tener como causas hiperparatiroidismo primario, isquemia pancreática, ¿no? Pero lo más frecuente es lo que les digo, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadrito circular, bueno, una división circular. Acá, bueno, acá lo más frecuente son los cálculos biliares. La porción la mayor porción es cálculos biliares, alcohol y otras, pues los fármacos y las hiperlipemias, ¿no? Entonces, clínicamente vamos a decir que, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, están en el SERUM, les llega un paciente y les dice, doctor, ayer he tenido, no sé, ha habido una festividad y hemos consumido, he comido, hemos tomado bastante, hemos comido grasa, chicharrón, con su cancha y todo eso. Y hemos tomado bastante, o sea, el paciente les dice que ha habido una ingesta grande de alcohol y grasas, ¿no? Entonces, el paciente, ¿qué les va a decir? ¿Sabe qué, doctor? Me duele a nivel del epigastrio, a nivel del epigastrio, y eso es lo que va a decir el paciente, ¿no? Que le duele en el epigastrio y que se irradia para atrás, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a interpretar como que ese dolor
Va a tener una forma de cinturón, ¿no? Y que se irradia al dorso, ¿no? Entonces, eso nos puede hacer sospechar de una pancreatitis, pero no en todos los casos se va a dar esto, ¿no? Solo nos puede hacer sospechar. Entonces, el dolor abdominal es brusco, es intenso y se da en el epigastrio. El paciente te va a decir, doctor, he tenido vómitos y náuseas, pero no se me pasa el dolor, les va a decir. Entonces, estas náuseas y vómitos no van a mejorar el dolor va a seguir y puede empeorar. Entonces, eso también lo sumas a tu sospecha diagnóstica, ¿no? También puede haber fiebre, puede haber un hilio paralítico si es que hay un pseudoquiste pancreático que lo vamos a ver, y shock si es que la pancreatitis pues llega a lo que es sepsis, ¿no? A una pancreatitis grave. Aparte de eso puede haber una taquicardia, taquipnea, ¿no? Hipotensión, que pueden pronosticar una pancreatitis grave, ¿no? Semiológicamente, cuando hablen de una pancreatitis necrotizante hemorrágica, vamos a tener dos signos, el signo de Cullen y el signo de Grey-Turner. El signo de Cullen, acuérdate, dibujas acá una C y acá va a haber una equimosis periumbilical. Entonces esto es Cullen. Entonces, ¿te acuerdas? Puede venir en el examen. Paciente tiene sintomatología, y se aprecia equimosis periumbilical. ¿Qué signo es Cullen? Pero si el paciente tiene una equimosis a nivel de flancos laterales, entonces esto es Grey-Turner. En el contexto de una pancreatitis necrotizante hemorrágica, ¿no? Además va a haber un intenso dolor muscular, ¿no? Distensión. Entonces, en el laboratorio, para poder diagnosticar pancreatitis, aparte de lo clínico, también va a haber criterios laboratorios, ¿no? Acá, como les decía, en los episodios de pancreatitis se inician con dolor intenso, ¿no? Y por lo general, después de una comida abundante, lo que les decía, el chicharrón del señor, de la señora, o ha tomado demasiado, ¿no? Y el dolor, pues, se describe como una puñalada y se va hacia atrás, ¿no? Como les decía, en forma de cinturón. Y pues el dolor no se alivia con el vómito. Entonces, en lab, vamos a tener la amilasa y la lipasa. Se piden estas dos enzimas para ver si es que el paciente tiene pancreatitis. En la lipasa, pues es más específica, es más sensible y persiste elevado. ¿Por qué se pide lipasa? Porque la amilasa en el organismo está, algunos mencionan de 3 a 4, de 3 a 4 días, y algunos dicen de 3, ¿no? Pero esta lipasa va a estar hasta 7 días. Va a estar 7 días en el organismo y es la que empieza a elevarse ni bien inicia el cuadro. Entonces, por ejemplo, tú estás de turno, entonces estas dos enzimas no puedes olvidarte de pedir. Y la que sí o sí tiene que estar es la lipasa. Es más específica, es más sensible y persiste mayor tiempo elevado. Hay que mencionar que el aumento de los valores normales de amilasa y lipasa, o sea, aumento de 3 veces, ya te hace sospechar en que el paciente tiene una pancreatitis, no pancreatitis aguda. Aguda porque en la crónica estos niveles de amilasa y lipasa van a permanecer normales. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, si el paciente tiene exageradamente elevado la amilasa y la lipasa, no significa que su pancreatitis esté grave, ya esté para morir, ¿no? No se relacionan con la gravedad. Eso también tienen que acordarse. O sea, si esto está muy elevado, no significa que el paciente pues esté muy grave, ¿no? Eso es. Y tipos de pancreatitis, pues mencionábamos que había pancreatitis edematosa o intersticial, que es el 80%, ¿no? Y la necrohemorrágica, que ya pertenece a una pancreatitis grave, ¿no? La edematosa, pues generalmente tiende a resolverse con el tratamiento médico y generalmente está limitado a lo que es cabeza de páncreas, ¿no? En donde va a haber un cuadro inflamatorio intersticial difuso, ¿no?
infiltración leucocitaria. Y en la necrohemorrágica, pues esta ya tiende a tener una mortalidad de 30%, 20%, ¿no? Y ya empieza a haber una necrosis del tejido pancreático, ¿no? Esto es lo importante, necrosis. También vamos a ver una clasificación de necrosis. Entonces, para nosotros diagnosticar a la pancreatitis aguda, eh, vamos a tener algunos scores y algunos criterios tomográficos, ¿no? Para esto. Entonces vamos a empezar con los criterios de Ransom. Los criterios de Ransom vamos a tener unos criterios al ingreso que son 5 y unos criterios a las 48 horas que son 6. En total van a haber 11 criterios, ¿no? Los criterios al ingreso, esto del ingreso lo pueden aprender como legal. Acuérdense de legal. Legal, leucocitos más de 16.000, E de edad mayor de 55, G de glucosa más de 200 miligramos, A, aminotransaminasas, no TGO, más de 250 unidades por litro, y lactato de deshidrogenasa más de 350. Eso es el ingreso. Entonces, a las 48 horas hay disminución del hematocrito, mayor de 10%, aumento de la urea, mayor de 5 miligramos, el calcio sérico, menor de 8, y el déficit de bases, mayor de 4, y pues el secuestro de líquidos, 6.000 mililitros. Entonces, para ese score de Ransom, esto nos mencionan que si en el puntaje total tú tienes, o sea, basta que el paciente tenga más de 3 puntos, más de 3 de cualquiera de los que hemos mencionado, significa que este paciente, bueno, es mal pronóstico, puede tener una pancreatitis grave, ¿no? Entonces, ese es uno de los, bueno, ese es el cuadrito de los criterios de Ransom. Después tenemos al score de BISAP o escala de BISAP, en donde evalúan urea, edad, el SIRS, ¿no? Síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, el estado mental y el derrame pleural. La urea más de 25, edad más de 60, el SIRS, donde evalúas frecuencia cardíaca mayor de 90, temperatura 38, más de 38, menos de 36, frecuencia respiratoria más de 20, leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000. Estado mental, utilizas tu Glasgow, menor de 15, ¿no? Y si hay presencias de derrame pleural. Entonces, en el BISOP, acá tienes que tener en cuenta que si hay más de 2 puntos de estos, más de 2 criterios que cumple el paciente, esta pancreatitis es grave, ¿no? Esta pancreatitis ya va a ser grave. Después, otro score que hemos visto o que nos suena es el Apache. Y el Apache evalúa más criterios, tiene más criterios, pero para fines para resumirlo, un Apache más de 8, si te preguntan, el paciente tiene un Apache más de 8, ese paciente tiene es mal pronóstico, ya tiene una pancreatitis grave, ¿no? Si es que preguntaran el Apache, porque el Apache es una clasificación bien grande. Entonces, siguiendo, acá, bueno, vamos a tener otra clasificación que es la de Petrov. Esta clasificación es de Petrov. Entonces, esta clasificación, ¿qué nos va a indicar? Si es que bueno, se usa para una pancreatitis aguda, pero nos va a indicar si es que hay necrosis pancreática y falla orgánica, ¿no? Vamos a clasificarlo en leve, moderada, grave y crítica. Si es leve, la necrosis, no hay necrosis y no hay falla orgánica, ¿no? Si es moderada, hay necrosis estéril, bueno, no hay infección, o sea, no hay infección,
y la falla orgánica es transitoria. Transitoria significa que va a remitir en menos de 48 horas, menos de 48, es moderada. Si fuera grave, ya la necrosis pancreática va a presentar una infección y va a ser persistente. Persistente es mayor de 48 horas la falla orgánica. Y crítica es cuando ya está infectado y es persistente la falla multiorgánica. Entonces, repasando, PETROP, leve, moderada, grave y crítica. Leve, no necrosis, no falla orgánica, moderada, no hay infección, no está infectado la necrosis. Es transitorio el fallo orgánico, menos de 48 horas. En la grave, esa necrosis ya está infectada y la falla orgánica es persistente más de 48 horas. Y en la crítica va a haber una necrosis que ya está infectada y una falla orgánica persistente, ¿no? Eso nos va a dar la clasificación en pancreatitis leve, moderada, grave y crítica. Después vamos a tener criterios tomográficos de Baltasar. Esto se va a pedir por una tomografía computarizada. Generalmente esta tomografía se va a pedir a las 72 horas de iniciado el cuadro y es más que todo para seguir evaluando el pronóstico. O sea, la tomografía es para pronóstico. Porque tú tienes que tener en cuenta que son 3 criterios para pancreatitis. El clínico que hemos dicho, el dolor en el epigastrio, que se va en cinturón, los vómitos, las náuseas, ¿no? El laboratorio, amilasa lipasa, y el último criterio es el tomográfico. Puede haber casos de que, por ejemplo, el examen laboratorial es negativo, todo está normal, pero lo clínico te indica, te hace sospechar de que puede ser pancreatitis, pides tomografía, 72 horas. Pero generalmente se pide la tomografía, ¿no? 72 horas. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta escala? Bueno, estos criterios tomográficos de Baltasar. En Baltasar se va a pedir una tomografía sin contraste, una tomografía sin contraste, en donde a cada grado de lesión se le va a dar un puntaje. Entonces, cuando encuentres un páncreas normal, va a tener una puntuación de 0, o sea, no hay nada, ¿no? Si tienes un agrandamiento difuso, significa que este páncreas está edematizado, hay presencia de edema. Entonces, este páncreas, bueno, tú ya le das una puntuación de 1. No, si este páncreas presenta ya una inflamación en páncreas, ¿no? Y cambios del tejido peripancreático, entonces la puntuación es 2. Si hay presencia de una colecciones mal definidas, estas colecciones van a tener una puntuación de 3. Y si es que en la tomografía tienes la presencia de 2 o más colecciones líquidas, el score va a ser de 4. Entonces, este score lo vas a juntar con este de acá. Para ver el grado de necrosis se tiene que pedir una tomografía con contraste. Entonces, para necrosis pides una tomografía computarizada, pero con contraste, para ver las zonas de hipoperfusión, para detectar zonas de hipoperfusión y necrosis, ¿no? Entonces, acá tenemos otro score. Acá está. Entonces, el grado de necrosis 0, puntuación 0, o sea, no hay compromiso, ¿no? Si te dice grado de necrosis es de 30%, significa que al menos un tercio del páncreas está necrosado, ¿no? Tiene tejido necrótico, y la puntuación es de 2. Si la necrosis, el radiólogo te dice necrosis 30-50%, entonces quiere decir que al menos la mitad del páncreas está necrosado, puntuación de 4. Y si el radiólogo te dice, ¿sabe qué, doctor? Hay una necrosis en más de la mitad del páncreas, o sea, más del 50%, la puntuación es de 6, ¿no? Entonces, tú vas a sumar este puntaje de Baltasar, sumas,
y este puntaje de la escala de necrosis tomográfica, y supongamos que viene un paciente, o bueno, tú estás tratando al paciente y el radiólogo te dice, ¿sabe qué? En Baltasar tiene una puntuación de 3. O sea, hay una presencia de una colección mal definida. Y en tomografía para necrosis, que se hizo con contraste, hay una puntuación de, supongamos, 4. O sea, práctica, esto 4. El páncreas está afectado hasta la mitad, te dice. Entonces la puntuación de Baltasar es 3 y la puntuación del grado de necrosis, te dice el radiólogo, doctor, el páncreas está afectado hasta el 50%, entonces le das una puntuación de 4. Entonces basta que la suma de Baltasar con necrosis sea superior a más de 7 puntos. Si este Baltasar tiene más de 7 puntos, quiere decir que es una pancreatitis grave. O sea, sumas Baltasar con necrosis, más de 7 puntos, sumas la puntuación de Baltasar con la puntuación de necrosis. Y si es más de 100 puntos, significa que ese paciente tiene una pancreatitis grave. Eso es. Índice de seguridad, o sea, es alto, ¿no? Y da una pancreatitis grave. Hay que ver también que hay factores que también van a influir en el desarrollo de la pancreatitis. Por ejemplo, si el paciente es obeso, hay más probabilidad de que esa pancreatitis tienda a empeorar. Si la hemoconcentración disminuye, también. Y el PCR es una prueba bioquímica que, a diferencia de lo que es amilasa y tripsina, si este PCR se eleva demasiado, significa que la pancreatitis sí se está empeorando. O sea, sí se relaciona con la gravedad de la pancreatitis. O sea, tienes que acordarte que PCR me indica gravedad, ¿no? Y amilasa y lipasa me indican que probablemente hay una pancreatitis, pero no me da la gravedad de la pancreatitis. Pero el PCR sí, un marcador bioquímico que sí me puede orientar a que esa pancreatitis pues esté cursando mal, ¿no? Después, los grados de severidad, porque hay varias clasificaciones, clasifican en pancreatitis leve, pancreatitis moderadamente severa y severa. En leve sabemos, o bueno, lo que hay que acordarse es que en la leve no hay falla orgánica, no hay complicaciones sistémicas o locales, ¿no? O sea, todo el cuadro está en el mismo páncreas. Ese compromiso de páncreas no se ha extendido. En la moderadamente severa va a haber una falla de órganos, va a haber falla de órganos, pero que se resuelve en menos de 48 horas. Y puede presentar complicaciones locales o sistémicas, ¿no? Y en la pancreatitis severa va a haber una falla de órganos persistente, o sea, más de 48 horas y se extiende. No puede haber falla de un órgano, falla multiorgánica, ¿no? Esa es otra forma de clasificación. Lo que más se usa son los criterios de Ranson, los criterios de Baltasar en tomografía, que sí o sí tienes que aprender, y la escala de BISAP, ¿no? Son los que más se usan. También la bibliografía nos menciona de una escala de Atlanta, clasificación de Atlanta, que lo divide en complicaciones locales. Bueno, no lo puse porque eran demasiadas escalas, no se nota bien, pero la clasificación es de Atlanta. Y esta clasificación de Atlanta te dice que va a haber complicaciones locales y complicaciones sistémicas. Similar a esto, a este grado de severidad, solo que en las locales te va a decir que lo más común que puedes observar es un pseudoquiste pancreático. Es un pseudoquiste pancreático. Pseudoquiste pancreático, que es una colección de jugo pancreático que va a estar rodeado por una pared de tejido de granulación,
y generalmente va a ser único, ubicado en el cuerpo o en la cola del páncreas, ¿no? Es una complicación local. Este pseudoquiste pancreático puede ser sintomático o asintomático. Cuando es asintomático, recuerden que se hace un seguimiento ecográfico, pero cuando es sintomático, se dice que cuando mide más de 6 centímetros y persiste por más de 6 semanas, presenta malestar porque puede causar un hilio paralítico, o sea, puede comprimir abdomen, bueno, el estómago o parte del intestino, pues tiene que entrar a cirugía, ¿no? Y si este pseudoquiste se infecta, se rompe bueno, hay hemorragia, entonces esto va a formar un absceso. Si es que este quiste se rompe, se infecta, se infecta o esto sangra, hemorragia, pues va a ocasionar un absceso y este absceso va a ocasionar una colección de pus definida en donde va a haber presencia de gas, ¿no? Va a haber una infección. Entonces eso tiene que entrar a operación, ¿no? Ya que es grave. Bueno, otra complicación local es la necrosis. Hablábamos de necrosis pancreática. Es cuando ya el parénquima pancreático se infecta, ¿no? Y es una de las peores complicaciones. Entonces, en la tomografía vamos a ver que va a haber áreas que pues no hay captación de contraste, ¿no? Por eso pedimos esto, grado de necrosis, y con eso se va a evaluar, ¿no? Ahora, ¿qué bacterias pueden infectar esto, no? El pseudoquiste, el absceso, generalmente los gram negativos. Los gram negativos pueden infectar esto. Entonces, pueden preguntar qué bacteria o qué grupo de bacterias infectan pseudoquiste pancreático, complican el acceso de los gram negativos, en especial pues el E. coli, que está implicado en varias patologías, no solo acá, también en patologías urinarias también está presente esto. Bueno, los locales son esto. Y las sistémicas, solo recuerden que cuando te hablan de sistémicas, quiere decir que hay complicaciones de más órganos, ¿no? Si tu paciente con pancreatitis tiene EPOC, hipertensión o diabetes, pues es una complicación sistémica. Ahora, para el tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es que este paciente tiene que tener una dieta absoluta, o sea, nada por vía oral, NPO, nada por vía oral, y tienes que reponer hidroelectrolíticamente, ya que este paciente ha perdido volumen. Generalmente prefieren el lactato de Ringer a cristaloides. También le tienes que dar oxigenoterapia a tu paciente si es que está desaturando. Analgésicos opioides, bueno, puede darse lo que es meperidina, o petidina. Pero al paciente con pancreatitis no le des morfina nunca. ¿Por qué? Porque la morfina pues tiende a, que podríamos decir, a activar más el esfínter de Oddi, ¿no? Entonces eso va a ocasionar que tu paciente tenga más dolor. Entonces morfina no. Después aspiración nasogástrica, puedes optar por ponerle una sonda nasoyeyunal, una sonda nasoyeyunal, ¿no? El soporte nutricional es más enteral que parenteral. Para las pancreatitis leves, pues mencionamos al principio que prácticamente es observación, dieta y la reposición hidroelectrolítica. Los antibióticos no se dan, salvo que tu paciente o que tú veas que hay presencia de infección. Y eso ya lo sacas con tu prueba de laboratorio, los leucocitos,
y con tu tomografía, ¿no? Eso, si hay presencia de infección, das antibióticos, pero si no, no, todavía no se da. Ahora, en los antibióticos que se da, generalmente lo que es los carbapenems y mepenem, ¿no? Generalmente se da más eso. Y la cirugía va a ser el último recurso en caso de que, como mencionábamos, hay una necrosis, pero esa necrosis esté infectada. Hay una necrosis infectada que puede generar un daño no solo del páncreas, sino de otros sistemas. O sea, cuando hay un compromiso sistémico, cuando hay una necrosis infectada, eso va a cirugía. Pero antes no. Se puede tratar, esto es un tratamiento médico por lo general. Si es que se complica, sí. Pero hemos visto al principio que la complicación pues es el 20% de todo, ¿no? Entonces, para el tratamiento quirúrgico, o sea, cuando ya tu paciente ya lo llevas a cirugía, vamos a tener estos criterios. Si tu paciente tiene una necrosis estéril, ¿no? O sea, no está infectado, o sea, hay necrosis, hay muerte del tejido pancreático, pero no está infectado y no hay falla orgánica, entonces no operas, no lo operas. Si hay una necrosis que no está infectada y hay presencia de falla orgánica, recuerda que esta falla orgánica puede remitir en 48 horas, entonces no lo operas. Pero si este paciente tiene una necrosis estéril, que no está infectada y que no responde al soporte, o sea, esta falla orgánica ya empieza a persistir, esta cirugía ya puede ser indicada en 4 semanas, ¿no? Generalmente en UCI. Y si esta necrosis ya tú ves que está infectado, ¿no? Por tus criterios laboratorial y lo que es imagen, entonces ya tienes que operar, ya que esto puede comprometer varios órganos y esto puede causar la muerte de tu paciente. Entonces, para resumir todo esto que hemos hablado, la pancreatitis aguda es una de las principales causas de dolor abdominal agudo, médico, ¿no? O sea, esta pancreatitis es frecuente, ¿no? Muy frecuente. Y al menos en Perú, pues, que todas las comidas, pues, tienden a tener algo de grasa o que toman, ¿no? Sabemos que, pues, toman varios días. Entonces, es frecuente esto. En la etiología les mencioné que lo primero era la litiasis, más del 50% de los casos, después el alcoholismo, lo tercero recuerden que era la hiperlipidemia, más de 1000 miligramos por decilitro, y lo cuarto los fármacos, ¿no? Acá está. Primero, segundo, tercero, hiperlipidemia y cuarto los fármacos, ¿no? Otras complicaciones traumáticas les mencioné lo que es posepre o un accidente, o cualquier traumatismo, ¿no? Que esté en contacto con la parte posterior del cuerpo, ¿no? La parte retroperitoneal. Y algunas causas idiopáticas, en estas idiopáticas se mencionan a patologías, pancreatitis, que son de tipo autoinmune, ¿no? Que bueno, eso es un tema especial. Entonces les mencionaba que el diagnóstico son de 2 o de 3 de los siguientes criterios. Vienes a la clínica, recuerdas el dolor en cinturón, ¿no? Epigástrico que se irradia hacia atrás, tienes náuseas, vómitos que no mejoran, el paciente dice, doctor, he vomitado, tengo náuseas, pero no mejoro y el dolor es intenso, ya no lo aguanto. Y le dices cómo se va el dolor y se va irradiado hacia atrás, ya te hace sospechar, pero no es patognomónico, te hace sospechar. Y la química, ¿sabes? Tú estás de turno, pides lipasa, milasa y sabes que la lipasa es más específico y sabes que para sospechar esto tiene que estar aumentado 3 veces más su valor de lo normal, ¿no? Y de imagen, pues pides una tomografía, una resonancia. La ecografía, no hemos mencionado a la eco, pero la eco eh, generalmente no la pide la eco, pero eh, si es que el diagnóstico te orienta que hay una litiasis, puedes ver, puedes buscar los litos. Si es que hay litos que están obstruyendo y por tanto van a ocasionar esta pancreatitis, una eco, ¿no? Sin embargo, pues cuando hay casos de pancreatitis en donde ya están infectados, no se va a ver bien, no se va a percibir bien la imagen, por la misma infección va a haber gases, no se va a ver bien, ¿no? Pero la TAC
Como hemos visto en los criterios anteriores, se pide en 72 horas, no se olviden, en 72 horas, ¿no? Y bueno, la siguiente parte de pancreatitis es la pancreatitis crónica. Entonces, en la pancreatitis aguda mencionamos que la inflamación del páncreas va a ser reversible, de estos acinos pancreáticos va a ser reversible, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la pancreatitis crónica? En la pancreatitis crónica va a haber una inflamación que ya no va a sanar ni mejorar, sino que va a empeorar con el tiempo. Entonces, en esta pancreatitis crónica, ¿qué va a haber? Va a haber un daño anatomofisiológico del páncreas, ¿no? Entonces, cuando hay un daño anatomofisiológico del páncreas, eh, pues va a haber calcificaciones, va a haber una esteatorrea y va a haber diabetes, ¿no? O sea, hay fallo, empieza a fallar lo que es el componente endocrino, exócrino, ¿no? Del páncreas. Y pues el mismo páncreas también va a estar eh, dañado, ¿no? Dañado anatómicamente, exteriormente y interiormente, ¿no? Entonces, en sus causas, en las causas de pancreatitis crónica, la primera causa que hay que tener en cuenta es el alcohol. A diferencia de la aguda, mencionábamos que la aguda son los litos, la litiasis vesicular, pero acá en pancreatitis crónica es el alcohol. Un paciente que tiene pancreatitis crónica generalmente es un paciente que ha estado tomando por varios años de su vida, ¿no? Entonces esto va a conllevar a que pueda llevarlo a una pancreatitis crónica. Sabemos que el consumo de alcohol también está relacionado a cirrosis hepática, pero el páncreas también tiene una implicación fisiológica en el metabolismo de los alimentos, ¿no? Hemos mencionado al principio. Bueno, etiología más frecuente el alcohol, ¿no? Tabaco, hipercalcemia también, ¿no? Insuficiencia renal crónica. En los idiopáticos, bueno, hay causas idiopáticas también, ¿no? En los genéticos, mutaciones de los genes. Generalmente este gen, el SPINK1, tal vez pueden preguntar, es un inhibidor intrínseco del tripsinógeno. Inhibidor intrínseco del tripsinógeno. Un IIT, inhibidor específico del tripsinógeno, y este gen va a controlar la actividad prematura del tripsinógeno. O sea, significa que si esta enzima está mutada, las enzimas pancreáticas se van a autoactivar de manera prematura. Entonces, mencionamos que la activación de estas enzimas, que no están fisiológicamente en su momento, entonces van a empezar a autodigerir el páncreas, ¿no? Mencionábamos. Esto es con respecto a lo genético. Después hay autoinmunes, ¿no? Pancreatitis crónica autoinmune, aislada, ¿no? Recurrentes obstructivos también, ¿no? Páncreas divisum, que es una falla en la embriología, ¿no? De páncreas, ¿no? Porque sabemos que embriológicamente habían dos páncreas que se van a unir. Y recurrentes como la posradiación, la isquemia, ¿no? Puede haber una complicación ahí que va a llevar a una pancreatitis crónica. Entonces, lo cardinal acá en esto, lo cardinal en pancreatitis crónica es un daño, mencionamos al inicio, un daño anátomo fisiológico, ¿no? Algunos dicen que con el 30% del páncreas dañado ya pues empieza a fallar, ¿no? Y esto puede ocasionar o tiende ya a ocasionar una diabetes. Entonces, clínicamente vamos a ver que hay dolor abdominal y anormalidades en la digestión, pero este dolor abdominal va a ser menos intenso que en la pancreatitis aguda. Acuérdense, pancreatitis aguda, dolor abdominal intenso; pancreatitis crónica, dolor abdominal menos intenso, y que va a ser recurrente, ¿no? Va a ser muy variable, puede ser intermitente o constante, pero la literatura menciona que es más intermitente. El consumo de alimentos exacerba el dolor, sí, los alimentos con grasas,
no grasas, pero sobre todo lo que va a exacerbar este cuadro es el alcohol, acuérdense. Una persona que sigue tomando a pesar de que se le ha diagnosticado una pancreatitis grave, crónica, bueno, una pancreatitis crónica, el alcohol va a exacerbar este dolor, ¿no? Menciona también que la digestión se va a manifestar como diarrea colónica y estatorrea. Este dato es importante porque va a haber un déficit ya de lo que es la lipasa pancreática. Ahora, ¿por qué hay un déficit? Porque hay un daño anatomofisiológico y este daño va a afectar a la secreción de las enzimas que hemos hablado al principio de la fisiología. Por eso es que mencionamos eso, ¿no? Para entender esto. Si es que hay daño de estas unidades anátomos funcionales, que es crónico, entonces ya este paciente empieza a presentar diabetes, esteatorrea, y va a haber otro componente que es calcificaciones en páncreas. Estas calcificaciones tú las vas a ver en una tomografía, ya está. Una radiografía, ¿no? También puede mostrar microcalcificaciones en páncreas y esto va a indicar que probablemente hay un gran daño, ¿no?, en el páncreas. Entonces, para tú acordarte de esto, te vas a memorizar lo que es el set. Acuérdate del compañero set. La cosa es que este set es de C de calcificaciones, la E es de esteatorrea y la D es de diabetes. No, mencionamos que esteatorrea y diabetes se dan por la falla anatomofisiológica y las calcificaciones que hay una degeneración pancreática del páncreas, ¿no? Entonces esto es lo cardinal, hay una set, calcificaciones, esteatorrea y diabetes, ¿no? Esteatorrea y diabetes porque ya está todo está fallando en ese páncreas, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico, criterios mayores, criterios menores, ¿no? Los criterios mayores, lo más importante es las calcificaciones y los cambios histológicos, ¿no? Tú puedes también pedir una prueba histopatológica, ¿no?, que te va a brindar información sobre el estado de ese páncreas. Y criterios menores, lo más importante acá es la insuficiencia exócrina y endocrina, ¿no? Insuficiencia exócrina, lo que es el contenido, ¿no?, o sea, la lipasa, deficiencia de lipasa, menos lipasa, va a haber una deficiencia, y esta deficiencia de lipasa va a ocasionar la estatorrea. Y una insuficiencia endocrina quiere decir que las células que regulaban el nivel de glucosa, que son las células beta, la insulina, ¿te acuerdas de beta? Acá hay una porción final, como una I, a beta y sí, insulina ya. Entonces la insulina regulaba esto, glucosa, y bueno, va a haber una diabetes, ¿no? Bueno, más importantes son estos. Con estos tres ya te puedes orientar a que hay una pancreatitis crónica, ¿no? Pero un criterio mayor puede ser la calcificación, o tres o más criterios menores, puede ser la insuficiencia exócrina, la endocrina, puede ser el dolor abdominal, ¿no? El paciente alcohólico, que lo mencionamos en la clínica, te puede dar el diagnóstico de pancreatitis. En laboratorio vamos a mencionar, les comentaba que la amilasa y la lipasa en esta patología estaban normal, a diferencia de lo que es la pancreatitis aguda, en donde la amilasa y la lipasa estaban elevadas 3 veces su valor y que te orientaban un diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta esto. Puede venir una pregunta, ¿no? Amilasa y lipasa normal, pero después te ponen la clínica de una pancreatitis aguda. Ah, ya, te pueden agarrar por ahí. Te da elevación de bilirrubina, puede haber. El test de secretina y colicistoquinina va a estar positivo. Este test de secretina va a ser más sensible. Es una prueba sensible. Es más sensible este test de secretina. Y el test de tripsinógeno va a ser más específico. Pero este va a estar baja. Va a ser específico. Entonces, en tu laboratorio, en esta pancreatitis aguda, tú vas a pedir un test de secretina, un test de tripsinógeno y amilasa lipasa para orientarte.
Y aparte de eso, tú puedes complementar con esteatorrea. ¿Por qué? Porque una esteatorrea significa que hay una disfunción fisiológica del páncreas con respecto a la lipasa pancreática, quiere decir que ese paciente no está funcionando bien su páncreas, ¿no? Entonces, más de 7 gramos en 24 horas puedo orientarte a eso, ¿no? Entonces, para las pruebas de imagen, para la imagen, recordemos que en pancreatitis nosotros teníamos protocolos tomográficos y la ecografía la usamos para ver si es que hay litos, ¿no? Piedritas. Acá en la pancreatitis crónica se suele pedir una tomografía computarizada y el gol estándar mencionan que es la CEPRE. La CEPRE va a ser el gol estándar. Esto va a ser el gol estándar para ver qué tan dañado está, ¿no?, ese páncreas. Eso tal vez pueden preguntar. Ya, y algunas complicaciones que puede haber en esta pancreatitis, pues vamos a mencionar gastroparesia, ¿no? Absorción ineficiente de la cobalamina, ictericia, bueno, esta pancreatitis crónica, esta PC, puede llevarte un cáncer de páncreas si es que no se trata, ¿no? Los libros mencionan que puede llevar a un cáncer de páncreas. Bueno, algunas complicaciones y el tratamiento, pues el tratamiento como ese páncreas ya está anatomofisiológicamente destruido, o sea, hay una deficiencia ya de su parte exócrina endocrina, entonces lo ideal va a ser dar una sustitución de enzimas pancreáticas. ¿Y qué enzima se va a dar? Lipasa, lipasa pancreática. Lipasa para la digestión de lo que es grasas, ¿no? Pero se da con cada comida, ¿no? Corrige la esteatorrea y manifestaciones de insuficiencia pancreática. También para la analgesia o creótido, ¿no? Inhibe la secreción pancreática y reduce la concentración de colecistoquinina, ¿no? Lo que ayuda a mejorar el dolor. Y bueno, también puede ir a cirugía la pancreatitis crónica si es que si es que hay infección, también igual que la aguda. Si es que hubiera un cuadro de infección, la pancreatitis va a ir a operación, si es que hay un cuadro de infección. Bueno, en el tratamiento también agregamos lo que es dieta, ¿no? Dieta estricta, baja en grasas. Acá le agregamos dieta, una dieta baja en grasas. Baja en grasas, enzimas mencionamos lipasa, pero también recordemos que este paciente, al tener ya una disfunción endocrina exócrina, bueno, más que todo endocrina, va a presentar una diabetes. Entonces, a este paciente le voy a dar insulina. Vamos a comenzar insulinoterapia en este paciente. Entonces, y mencionamos que en casos avanzados, pues ya iría a operación esta pancreatitis, ¿no? Sería una pancreotomía subtotal o total. Más que todo para aliviar el dolor, ya que estos pacientes crónicos tienden a tener dolor permanente, constante, ¿no? Y que generalmente algunos ya tratan ese dolor hasta con narcóticos, ¿no? Entonces, en resumen, pancreatitis crónica, causa más frecuente alcohol, no se olviden, alcohol, alcohol, alcohol. Va a haber un daño anatomofisiológico, destrucción anatómica y fisiológica. Entonces, no se olviden del SET, calcificaciones, esteatorrea y diabetes, que es cardinal, te puede orientar, laboratorio, amilasa y lipasa normal, que pide secretina, tripsinógeno y esteatorrea para ver si es que hay grasa en las heces del paciente. Y tratamiento tratas con lipasa, insulinoterapia y una dieta muy baja en grasas, ¿no? Y evitar, pues, el alcohol para nada, pues, porque este alcohol lo que va a hacer es complicar esos cuadros. Entonces, alcohol para nada. Y bueno, eso es todo. Vamos a ir con algunas preguntas. La primera pregunta nos dice, en la pancreatitis aguda, ¿cuáles de los siguientes exámenes es de valor diagnóstico precoz? No sé si alguien podría responder.
Lipasa, lipasa. La lipasa es la que se pide, ¿no? La que tiene más sensibilidad. La segunda es, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio? Coledocolitiasis, hipercalcemia, escariasis, hiperlipidemia, alcoholismo. Coledocolitiasis. Ujú. Hay que mencionar que esto, la escariasis también puede ser una fuente, un origen de lo que es pancreatitis, ¿no? La migración de estos parásitos puede llegar a los conductos biliares y puede ocasionar esto. Y el alcoholismo, que es la segunda causa. No les dije que en la pancreatitis aguda el alcoholismo es la segunda causa, pero la primera es coledocolitiasis. El signo de Gray-Turner en una pancreatitis hemorrágica, la lesión equimótica se observa en flancos, periumbilical, hipogastrio fosiliaca o hipocondrio. Blancos. Acuérdate que el Cullen es periumbilical y el Gray-Turner es en flancos. Siguiente pregunta, varón de 36 años que luego de ingerir alcohol y alimentos abundantes presenta dolor urente en epigastrio irradiado a la espalda y a los flancos, además vómitos y malestar general. En el examen físico, frecuencia cardíaca 120, presión 80-60, abdomen blando, depresible y muy doloroso en mesogastrio. Considerando todo esto, ¿cuál cree que es el diagnóstico más probable? Pancreatitis aguda, cólico vesicular, gastritis aguda, colecistitis, apendicitis. La. Pancreatitis. Todos estos son diagnósticos diferenciales, pero ¿qué es lo que te orienta al diagnóstico? Dolor epigástrico irradiado a la espalda y a los flancos. Eso te hace sospechar de pancreatitis. Paciente con dolor epigástrico y en espalda con shock intenso, distensión abdominal y ligera rigidez muscular abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Igual, pancreatitis aguda. Beso. Ujú. Acá, la arteria pancreato duodenal póstero superior nace de, es una pregunta del examen de salud del 2018. Beso. Pancreático duodenal póstero superior. De arriba. Recuerden, ¿No es el tronco celíaco? no, recuerden No. que la pancreático La duodenal inferior, la inferior sale del la inferior es la que sale, ¿no? Así De está el la inferior. inferior. hay que recordar que la arteria hepática da lo que es la gastroduodenal y la gastroduodenal va a dar estas, ¿no? La pancreático duodenal posterior superior y la antero superior. Pero la pregunta es con maña, pues, porque tú dices gastroduodenal, pero no hay gastroduodenal. ¿Pero de dónde nace la gastroduodenal? La hepática. Entonces, acá está. Adolfo, ¿y las inferiores? ¿Esas son de la mesentérica? Sí, las posterior Ya. inferior y antero inferiores de la mesentérica superior. Chévere. Entonces, acá hay más preguntitas. Los criterios de Ransom en pancreatitis aguda establecen evolución, complicaciones, pronóstico, diagnóstico, tipo patológico. ¿Diagnóstico? No, pronóstico. Ransom es pronóstico. Ransom te va a decir si es que ese paciente es agudo o es grave, ¿no? Pero es pronóstico. El signo de Cullen en una pancreatitis hemorrágica, necrotizante hemorrágica, bueno, acá lo mencionan como hemorrágica. La lesión equimótica se observa en flanco subcostal, periumbilical, hipogastrio, fosiliaco, hipocondrio derecho. Bolsa. Periumbilical. ¿Te acuerdas del ombligo? Tiene una forma de C, ya. Y hay una equimosis, es Cullen. Eso han preguntado. ¿Cuál es la causa más frecuente, más común de pancreatitis crónica? Alcohólica. Alcohol. Alcohol en pancreatitis crónica y lo que es litos en pancreatitis aguda. ¿Cuál es la primera medida terapéutica a adoptar en pancreatitis aguda? Recuerden, primero, Nada por vía oral. exacto, nada por vía oral.
Y también podemos a esto complementar, aumentar lo que es analgesia, ¿no? Pero lo principal es nada por vía oral. Y, y Ratas ahí también, veo. lo hidratas también, claro. Hidratas ya que ese paciente ha perdido un volumen. ¿Con qué hidratas? Prefieren lo que es el lactato de Ringer a los cristaloides, ¿no? Lactato de Ringer. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.